Vamos a definir en este vídeo la ley financiera de capitalización simple. Para ello vamos a recordar el concepto de ley financiera. Y decíamos que un objetivo fundamental de las matemáticas financieras es calcular proyecciones en el tiempo. Yo tengo un capital y quiero calcular cuánto vale ese capital en un momento distinto. Hacemos una proyección. Por tanto, la proyección representamos de esta forma en un momento P de un capital de cuantía C con su vencimiento T. Y para poder hacer esas proyecciones utilizábamos una fórmula matemática. Pues bien, esa fórmula matemática es la ley financiera. Se representa de forma genérica como una función f de un capital C con su vencimiento T que queremos calcular su proyección en un momento posterior. O bien se puede también representar sin el capital, simplemente aplicar una función de un momento T a un momento de proyección P. Existía, según recordamos en el primer vídeo, dos tipos de leyes financieras. Aquellas que me sirven para proyectar un capital en un momento posterior, serían leyes financieras de capitalización, o aquellas que me sirven para proyectar un capital de su vencimiento a un momento anterior, en cuyo caso hablaríamos de leyes financieras de descuento, ¿de acuerdo? Se representarían de este modo. Tengo un capital C de cuantía T y quiero calcular cuál es la proyección a un momento posterior que llamamos P. En este caso hablaríamos de una ley financiera de capitalización, porque estamos proyectando a un momento posterior. Y en ese caso, la función de ley financiera se representaría por el valor L. L de cuantía T, P, siendo siempre P un momento posterior al vencimiento del capital que quiero proyectar, ¿de acuerdo? Ley financiera de capitalización, quiero proyectar un capital desde su vencimiento a un momento posterior. Pero también tenemos la opción de tener un capital de cuantía C con su vencimiento y queremos proyectar ese capital a un momento anterior. En este caso hablaríamos de ley financiera de descuento. Y se representaría gráficamente como una función A de un capital que queremos proyectar desde un momento T a un momento P, siendo en este caso el momento de proyección anterior al vencimiento del capital. Por lo tanto, si queremos saber cuánto nos daría por un capital hoy dentro de un tiempo, en ese caso estaríamos proyectando hacia el futuro, sería ley financiera de capitalización. Si queremos saber cuánto vale un capital dentro de un tiempo, cuánto vale en un momento anterior, en ese caso estaríamos actualizando y hablaríamos de ley financiera de actualización o de descuento. Pues bien, teniendo eso en cuenta, vamos a definir cuál es la ley financiera de capitalización simple. Y para ello, lo que vamos a hacer es centrarnos en el nombre de esa ley financiera. Ley financiera de capitalización simple, vamos por partes. Me dicen que es de capitalización, por lo tanto yo ya sé que sobre un capital C, de cuantía C con su vencimiento, queremos calcular su proyección hacia un momento P posterior, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sabemos que queremos aplazar el vencimiento en el tiempo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer aplicando una fórmula matemática, ya que ley financiera no es nada más una fórmula matemática que me permita calcular la proyección del capital en un momento distinto. Como se trata de una ley de capitalización, se llamaría una función R que queremos aplicar a un capital que tiene un vencimiento T proyectado a un momento posterior. En este caso, P sería mayor que T. Pues bien, la fórmula matemática que representa esta ley financiera es una fórmula que es la siguiente. 1 más el momento de proyección menos el vencimiento del capital por I, siendo I el tipo de interés. Tipo de interés que sería un tipo de interés anual simple, como luego veremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre que me digan que aplique la ley financiera de capitalización simple, esta es la fórmula matemática que debo utilizar para poder calcular proyecciones de capitales en un momento posterior siguiendo esta ley financiera. Lo que vamos a hacer ahora son dos cosas. Por una parte, vamos a generalizar que me permita llegar a una fórmula que de forma más sencilla me permite siempre aplicar la ley financiera simple de capitalización, y por otro lado vamos a simplificar para llegar a interpretar cuál es la interpretación económica del tipo de interés. Por una parte vamos a generalizar. ¿Cómo generalizamos? Simplemente vamos a generalizar de forma que vamos a considerar que siempre el capital inicial cuya cuantía quiero capitalizar va a ser C sub 0, su vencimiento de forma genérica va a ser el momento 0, y de forma genérica el momento de proyección va a ser el momento N. Por lo cual
Suponemos que siempre C va a ser C sub 0, que sería el capital inicial, el momento de vencimiento del capital C sub 0 va a ser el momento actual, y el momento de proyección de forma genérica vamos a decir que se llama N. Pues bien, ese valor proyectado lo vamos a llamar C sub N, que va a ser el montante. Bien, pues aplicando esta fórmula matemática a esta nomenclatura genérica que hemos establecido, vamos a intentar llegar a una fórmula que sea más sencilla de recordar. Bien, vamos a aplicar la ley financiera de capitalización a un capital de cuantía C con su vencimiento T a un momento de proyección P que es posterior. Pues en ese caso lo que hacemos es sacamos fuera la cuantía del capital y le multiplicamos por la ley financiera teniendo en cuenta los valores de vencimiento y proyección, que sería esta fórmula matemática. Por lo tanto sería igual a la cuantía del capital por 1 más P menos T por el tipo de interés. ¿Qué es lo que pasa? Estamos trabajando con una nomenclatura genérica en la cual el montante, que es el valor de la proyección, va a ser igual a C, que vamos a llamar de forma genérica C sub 0, que multiplica a 1 más P, que es el momento de proyección, que de forma genérica hemos dicho que va a valer N, menos T, que sería el momento de vencimiento del capital, que de forma genérica va a ser el 0, por el tipo de interés. Si simplificamos va a ser igual a C sub 0 por 1 más N por I. Por tanto, llegamos a una fórmula genérica que es que el montante C sub N va a ser igual al capital inicial por 1 más N por I. Esta va a ser la fórmula genérica que vamos a aplicar cada vez que en un problema me digan que utilice la ley financiera simple de capitalización. La fórmula que es montante igual a capital inicial por 1 más N. Y esa fórmula es la que voy a utilizar. Debo conocer la fórmula matemática teórica por si me preguntan el desarrollo, pero siempre utilizaré, por simplificar, la fórmula de montante. Por otro lado, vamos a simplificar hasta llegar a interpretar cuál es el significado económico del tipo de interés. Y para simplificar al máximo, lo que voy a considerar es que la cuantía del capital C que voy a capitalizar es 1 euro y que quiero capitalizar durante un periodo. Por tanto, voy a calcular cuál es el montante para una inversión de 1 euro durante un año. Pues simplemente lo que hago es aplicar la fórmula del montante para este caso específico simplificado, a ver si a partir del resultado puedo interpretar cuál es el significado económico del tipo de interés. En este caso, el montante C sub N va a ser igual al capital inicial, que es 1 euro, por 1 más el tiempo, N, que va a ser 1, por el tipo de interés. Y esto sería igual que 1 más I. Por lo tanto, si yo invierto 1 euro durante un año, obtengo como montante 1 más I. Por tanto, puedo interpretar que el tipo de interés es la retribución que me van a pagar por invertir durante un año 1 euro. Siempre la rentabilidad de invertir 1 euro durante un año va a ser el tipo de interés. Y este concepto es muy importante, como veremos en otros vídeos.